presidente en torno al plan regulador que también había para el cantón de Upala, elaborado hace 4 años, encajonado, ahí está guardado, donde había toda una propuesta de plan de gestión para Bijagua, que es una zona sísmica, volcánica, y aquí estamos con y se me olvida la otra. Inundación y deslizamientos. Exactamente, propensa a inundaciones y deslizamientos. Dionisio Alfaro es el coordinador de ese plan regulador, de uno de los 3 planes reguladores de hoy, por cierto, es uno de los 3 cantones más golpeados por el paso del huracán Otto. Y decía uno de nuestros, bueno, primero ahorita vamos a pasar con la respuesta del presidente, Alan, porque yo sé que Alan tiene varias propuestas ahí en torno a lo que dijo el presidente. Él, cuando le preguntamos allá a Jennifer Vega desde la Comisión Nacional de Emergencia, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Si se podía hacer algo desde la comisión, pero también qué pasó en el municipio. Hemos buscado al alcalde de Upala para que nos responda sobre qué es lo que pasó con este plan preparado, elaborado y presentado hace 4 años. Y uno de los que está siguiendo este programa, uno de las personas que ha enviado sus comentarios, le quiere preguntar a Dionisio Alfaro, ¿a quién le presentaron ustedes este plan regulador? Bueno, desde el inicio la municipalidad aprobó que se diseñara, se elaborara el plan regulador. Desde 2009 se inició todo el proceso, a la municipalidad se le fueron entregando informes en cada etapa, en donde participó la misma Federación de Municipalidades, el Comité de Coordinación Interinstitucional. Entonces, todas las etapas fueron entregadas a la municipalidad y finalmente, cuando se completó el proceso, igualmente fue entregado a la municipalidad. E incluso en la página web está la documentación, por tanto ahí pues está disponible, incluso hay un criterio que dice respecto de la situación actual. ¿La página web de dónde? De la municipalidad. Exactamente. Y ahí está, entonces eso significa que nosotros cumplimos con todo el proceso y que incluso posteriormente a la entrega final los acompañamos en varias reuniones con personal de la Comisión Nacional de Emergencia y personeros de la comunidad que querían plantear preguntas, que querían plantear dudas sobre el plan regulador. También estuvimos recientemente, sé que hubo 2 posibilidades de que la municipalidad quisiera tener reunión con la Universidad Nacional. Finalmente la municipalidad desconvocó las reuniones, pero sin embargo creo que pues conociendo la Universidad Nacional, pues toda la vida fui académico de la Universidad Nacional, conociéndole creo que la Universidad Nacional estaría dispuesta a continuar con estos procesos porque ya tenemos 15, 16 años de trabajarlos y sabemos cómo se realizan, pero además sabemos todas las dificultades posibles que se presentan en todos estos procesos y sabemos de que la necesidad urgente de que esta municipalidad de Upala y todas las demás municipalidades tengan sus planes reguladores. Por tanto, eso es muy importante. Ahora sí, díganos, Dionisio Alfaro, coordinador del plan regulador de Upala, que no se ha llevado a práctica, que está engavetado. ¿Cuáles fueron los sectores que presionaron para que esto no fuera una realidad? Yo creo que, ¿y ante quién? Digamos, ante el Consejo Municipal. ¿Presionaron ante el Consejo Municipal? Sí, exactamente. Digamos, justamente nosotros asistimos a 2 reuniones donde había personal, sobre todo creo que del área urbana, comerciantes, algunos empresarios, que posiblemente tenían razón por la importancia que tiene para ellos las actividades económicas, o sea, por supuesto que lo es. Pero que lo que había que hacer era ir diseñando un proceso a través del cual se pudiera manejar o atender las consultas de ellos, pero también atender de que ellos reconocieran claramente que eso era una zona de inundación, por lo menos una tercera parte que nosotros habíamos demarcado de la ciudad de Upala. Y que además el cantón, ahora recordábamos que tiene más o menos un 12% del área con potencial de inundación, pero ese potencial de inundación pues hay potencial de inundación bajo, medio y alto, por supuesto que hay el río Zapote y el río Pizote son de mayor potencial. Y también se decía y veíamos en recolección de opiniones que hizo Denise Mora a la vicepresidenta Ana Elena Chacón, al ministro de Economía Welmer Ramos, autoridades locales de la zona, a los ciudadanos hoy por hoy, a los pobladores de Upala, diciendo que estarían eventualmente de acuerdo en una reubicación de Upala. Es decir,
En algún momento se habló de la reubicación de Upala y hoy se plantearía la reubicación de Upala después de esa tragedia. ¿Qué piensa usted, Dionisio? Yo creo que lo primero que hay que hacer es identificar cuál fue el efecto territorial y espacial del fenómeno, para lograr nuevamente valorar lo que fue propuesto por el plan regulador y cómo se incorpora al plan regulador nuevamente. Y si hay que proponer reubicaciones, si es parcial, si es un porcentaje o si es total. O sea, en este momento, por supuesto que es arriesgado de uno decir, a pesar de que yo conozco muy bien Upala, porque no he estado con las dimensiones del fenómeno, frente al fenómeno, y con información sobre el fenómeno, y con cómo abarcó territorialmente el fenómeno. Entonces, es importante ser responsable técnicamente para poder decir qué hacer en este momento y ser con estudios que permitan saber qué fue lo que pasó y cuál incluso es la dinámica propiamente hidrológica del río Zapote. El presidente decía que así está la mayor parte del país, es decir, con muchos estudios, y que entonces igual pasa con Zigzaola, que sea, cuántas veces se ha recomendado trasladar Ciudad Cortés, con Parrita, con Puriscal, que abundan y que no se han logrado tomar decisiones. Dionisio Alfaro dice que no es necesario, que hay que ver la dimensión y que tal vez había que hacer algunas reubicaciones, inclusive no necesariamente el plan regulador ordenaba reubicar, sí lo de la escuela. Sí, lo de la escuela. Y que había una área, como una tercera parte de la ciudad de Upala que había sido demarcada como área de inundación. Pero eso se hubiera podido manejar con un plan de gestión de riesgo. Exactamente. No necesariamente con trasladar a la población. Sí. Y además manejar los permisos de construcción, manejar otros aspectos como alcantarillado sanitario y pluvial, con otras cosas también se pudo haber manejado, pero… Es que será necesario reubicar un montón de poblaciones en el país. No, es que tal vez, la Parrita, yo digo que Cortés, eso un poco dice el presidente. Tenemos que separar la parte técnica de la parte política, porque a veces la parte política generaliza, y yo creo que ahí es donde tenemos un problema de enfoque, porque cuando se habla de amenazas en un cantón como Upala, se puede correr el riesgo de decir, bueno, es que todo Upala es una zona de riesgo y entonces, bueno, casi que hay que evacuar todo el cantón. Sí, eso no es cierto, sí, eso no es cierto. El tema está en los detalles, y hemos dicho que en Costa Rica ya tenemos las condiciones de información técnica disponibles desde hace 10 años para poder irnos al detalle y arreglar el asunto, porque tampoco se trata de que todo el mundo se asuste creyendo que vive en un sitio muy alto riesgo y que tiene que irse ahí. Yo quisiera que pudiéramos ver esta imagen que tenemos de desamparados. Esta es sobre desamparados. Desamparados, que es un buen ejemplo de lo que tenemos en el país. La fotografía muestra ahí los techos de las casas, es una imagen que llamamos desde alta resolución, que produjo el programa de regularización y catastro para gran parte del país, y tiene un detalle muy alto, tan alto que casi que uno podría, ampliándolo, poner los apellidos de las familias que viven en esas casas. Luego, la zona que está en color rojo marca un área de inundación o paso de avalancha de un río en Desamparados. Entonces, esta figura muestra con claridad cómo el área de riesgo alto, en este caso el área de riesgo muy alto, es una zona muy limitada. Entonces, uno no puede llegar y generalizar y decir que todo Desamparados está en riesgo, sino que hay ciertos sectores de Desamparados que presentan construcciones en condiciones de muy alto riesgo. Ahora bien, tampoco hace falta ir ahí y decir que toda la gente que vive en esas zonas en rojo se tiene que ir ya. Lo que se ocupa es que esa gente esté informada, que sepan qué condiciones de riesgo vive y que tenga un plan de emergencias para que en el caso que se ocupe sepa qué hacer y dónde dirigirse. Y lo otro es, con los permisos del uso del suelo nuevos, evitar que se den nuevas construcciones en esa zona. Ese ejemplo se puede desarrollar para casi por lo menos 50 cantones del país en donde ya existe esa información. Y las regulaciones, las normativas están establecidas bajo con esos principios. ¿Qué es el problema que teníamos? Que en este momento no hay una instancia que obligue a las municipalidades a aplicar esto. Porque aunque las municipalidades dicen que tienen que hacer plan regulador, en realidad si no tienen plan regulador, lo que aplica es una normativa, como decíamos, muy permisiva que existe y que viene del limbo desde los años 80,
y entonces se hace lo más fácil, aplicar la normativa permisiva y no hacer los estudios técnicos que se ocupan para los planes reguladores. Yo pienso que es muy importante que un evento como este, que nos ha costado vidas de ciudadanos y de personas, de costarricenses que han muerto como consecuencia de este evento, deben llamarnos a la reflexión, incluso a las autoridades políticas superiores, de que tenemos que hacer un cambio para que este asunto no se repita. Decíamos que en los últimos, no sé si esta imagen la tienen ahí, un recuento sobre los eventos catastróficos que han afectado al país desde el año 1988 con el huracán Juana hasta hoy, hasta ahora con el huracán Otto. En terremotos y huracanes tenemos un evento catastrófico que mata a ciudadanos costarricenses cada 3 años. O sea, cada administración de gobierno en este país sufre el embate de una catástrofe natural. Y a pesar de eso, no corregimos, porque lo que está provocando las muertes de esas personas es esa regulación permisiva que permite que se construyan casas y otras obras en sitios de muy alto riesgo y que cuando ocurre el evento, entonces son afectados. Tenemos que cambiar las reglas del juego, tenemos que cambiar el patrón, y ahí me parece que es muy importante que las autoridades de gobierno reflexionen sobre eso, porque no todo el país está en riesgo como para hacer esa generalización. Que era lo que decía una de las personas, que entonces no se podría construir en todo el país, porque todo el territorio nacional está en riesgo, decía. Es decir, Bijagua, nos queda Bijagua. Vamos a ver, Bijagua tiene amenaza sísmica, volcánica y de inundaciones. Sí. Y hoy es el más afectado. Justo dentro de las recomendaciones que nosotros hacíamos, había recomendaciones en relación con Bijagua, exactamente. Dice, principalmente en los distritos de Bijagua, donde se han presentado sismos de magnitudes entre 2 a 5, destacando 2 eventos en el 95 de 4.5 y en el 2002 de magnitud 4.8. Ya antes del julio ya habían habido 2 sismos importantes, así como la suroeste del distrito, bueno, de O sea, Upala. Bijagua debería de ser evacuada. Vamos a ver. O igual, manejar su plan de gestión de riesgo o debería ser reubicada. Sí, exactamente, digamos, dice la municipalidad. Leo porque me parece importante lo que nosotros planteamos por escrito en ese momento. La municipalidad, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencia y el Comité Local de Emergencia, debe establecer y fortalecer herramientas de planificación e implementación de medidas de mitigación con los comités locales de prevención de riesgo por distritos. Bijagua. O sea, Bijagua era y es un lugar donde se presentan una combinación de amenazas y de riesgos asociados. Y no es solamente Bijagua, lo vimos en el caso de Barra Blanca, de Cinchona, si uno piensa en el fallamiento que hay en Zarcero, o distintos lugares que son zonas como intermontanas, zonas de montaña, en donde hay distintos peligros asociados. Entonces lo que hay que hacer es identificarlos y, por supuesto, tener el plan correspondiente y definir, bueno, qué desde el punto de vista constructivo se puede o no se puede hacer, y tenerlo claro, la municipalidad como la comunidad y los propietarios, para saber qué hacer. Creo que eso es, digamos, la mayor lección que uno puede sacar, y creo que insistir, porque creo que es lo más importante, porque una cosa es que nosotros como Universidad Nacional sepamos el riesgo y que los pobladores del lugar no lo sepan, o que la municipalidad no lo haya transmitido claramente y no haya organizado para crear un plan de gestión del riesgo. Hoy ya queda clarísimo, tenemos que irnos. Muchísimas gracias a Dionisio Alfaro, coordinador del estudio del plan regulador, que decía que hace 4 años debió haber aplicado, que se engavetó, y también a Alan Astorga, que nos puso en perspectiva todos los otros planes reguladores que están allí engavetados. Y hoy lamentamos las víctimas, 10 personas, David, Así es, 10 personas de momento, varios desaparecidos. por el paso del huracán Otto por nuestro país. Hay plan regulador, la respuesta de las autoridades locales la vamos a buscar en las próximas horas, no la logramos tener esta mañana, pero es importante porque se engavetó este plan a raíz de las presiones de sectores comerciales y empresariales allá en esa importante comunidad. Hasta aquí RTN Revista. Buenos días.